a todos los argentinos. Y tengo una visita muy linda, muy interesante lo que vamos a hablar. Es el doctor Horacio Costa, que se va a presentar diciéndonos lo siguiente. Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Gracias por estar en mi programa Visión Litoraleña. Y bueno, vamos a contarle a través de tus palabras qué actividad desarrollás, cómo está compuesta tu familia, porque todo detrás de un oficio, de una profesión, tenemos gente que nos respalda y somos humanos y lógicamente tenemos otras cosas aparte de la profesión. ¿Nos podés presentar? ¿Te podés presentar, mejor dicho? Gracias. Sí, soy el doctor Horacio Costa, médico tocoginecólogo, hice mi especialidad aquí en la ciudad de Corrientes, en el Hospital J.R. Vidal, y a partir de ahí empecé a trabajar hace 30 años de esto, y empecé a trabajar en tocoginecología en dos sanatorios importantes de la ciudad capital de Corrientes, en el Centro Médico y en Cardiocentro, y a partir de ahí le dimos cuerda para rato. Estoy casado con Clarita, hace también más de 30 años, y tengo 3 hijas, la mayor, Lara, que es médica, hoy ya prácticamente terminando su especialidad en terapia intensiva en el Hospital Escuela, Dana, que es licenciada en nutrición, que está trabajando en la Municipalidad de Corrientes y trabaja también en el Centro Médico, y Gala, que está terminando su estudio de maestra jardinera, y que, bueno, son mis 3 hijas, ya grandes, profesionales, y que la verdad es una alegría enorme para nosotros y es un orgullo, ¿no? Tener estas chicas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, actualmente tu mayor actividad la desarrollás en el centro médico, ¿no? ¿Es así? Sí, la mayor actividad la realizo en el centro médico y en cardiocentro también, en los dos, estoy repartido. Está repartido, muy bien. Bueno, Horacio, te consulto. ¿Cuál es, vaya la redundancia, ¿no?, la consulta más frecuente como ginecólogo que sos de la mujer? ¿Qué te tiene un poco como el médico cabecera la primera consulta, ¿no? Sí, nosotros muchas veces insistimos los ginecólogos con el tema del control de la mujer. El control de la mujer, que tiene que ver principalmente con la citología exfoliativa cervical, más conocido con el nombre de su creador, que es Papa Nicolau, y la mamografía. Es decir, el control en general. La mujer es muy responsable en ese sentido, a diferencia del hombre, porque nosotros los urólogos nos dicen que a partir de los 40 años tendríamos que ir una visita al urólogo para tratar de ver cómo está la próstata, y no lo hacemos. En cambio, la mujer, desde muy joven, desde que inicia sus actividades sexuales, va al ginecólogo periódicamente, o aunque sea una vez al año, para hacerse su Papa Nicolau, para hacerse su mamografía, para hacer su control. Aparte de los síntomas que puede llegar a presentar en trastornos de la menstruación, las mujeres cuando ingresan en la menopausia, es decir, si necesitan o no tratamiento. Hoy en menopausia, aparte de la terapia de reemplazo hormonal, se está haciendo mucho tratamiento más sintomático, es decir, aquellas mujeres que presentan síntomas, no en mujeres que entran en menopausia y la pasan bárbaro. Entonces, oscila la consulta entre el control, lógicamente que ingresa la mujer embarazada, porque nosotros tenemos las dos especialidades hechas, la obstetricia por un lado, que incluye el embarazo, parto y puerperio, y por supuesto la ginecología en general, que abarca desde el inicio de las actividades sexuales hasta finalizar su climaterio después de la menopausia. Así que la consulta es altamente variada y depende mucho de qué es lo que el paciente consulta habitualmente en trastornos menstruales, en el embarazo, etc. Pero generalmente la mayoría de las pacientes es para control, y el control hoy lamentablemente estamos viendo que tal vez que tenga que ver esto con los hábitos de vida, con las dietas, con un montón de cosas ambientales, sociales,
estamos viendo, porque el Papa Nicolau, como tal, lo que hace es estudiar las células que libera el cuello del útero. Hay un virus que la gente lo debe reconocer cuando lo nombro, que es el HPV, el virus del papiloma humano. Este virus tiene un feeling muy especial por el cuello uterino. El grave problema de esta familia de virus, que son el HPV, es que son 100 hermanos, 100 tipos de HPV. Entonces la ciencia no le puso un nombre propio. Por ejemplo, la sífilis, el germen que produce la sífilis se llama Treponema pallidum. Lindo nombre, ¿viste? Sífilis, Treponema pallidum. Hermoso. ¿Viste? Pero en el virus no le podían poner nombres propios al virus, porque los médicos no íbamos a acordar. Sí, Daniel, Hernán, Diego, no íbamos a acordar. Entonces lo nombraron con números, del 1 al 100, a los 100 hermanos. Estudiando los 100 hermanos, se dieron cuenta de que 4 eran ovejas negras de estos hermanos. Estos 4 hermanos, que no interesan los números, en realidad, estos 4 hermanos son oncogénicos. ¿Qué significa? Que son capaces de generar cáncer de cuello uterino. Entonces, chicas muy jóvenes que contraen el HPV en el 90% de los casos se contagia a través de las relaciones sexuales. Estas chicas que contraen muy jóvenes pueden tomar estas ovejas negras de las familias del HPV y hacer en el futuro un cáncer de cuello uterino. El otro cáncer femenino que estamos viendo mucho es el cáncer de mama, que vemos tanto en gente joven, que es más raro, pero se ve en gente joven, y en la gente adulta mayor, que es más frecuente. Pero se está viendo mucho, es decir, hoy la mamografía nos brinda un estudio magnífico que permite que nosotros podamos estudiar a la mujer desde el punto de vista de su glándula mamaria, aparte del examen físico, de los antecedentes, porque recordemos que el cáncer de mama, fíjense que en el cáncer de cuello uterino está el virus, el HPV, responsable en el 98% de los casos de tener un cáncer de cuello. Ahora, en la glándula mamaria, mucho tiene que ver los antecedentes heredofamiliares. Es decir, mamá, hermana, una tía, mi abuela, con cáncer de mama, seguramente esa nieta, hija o lo que sea va a tener, hay que controlar porque posiblemente pueda tener cáncer de mama. Una consultita entre medio, Horacio. ¿Hay una prevalencia de edad en este sentido, tanto en el cáncer de útero como en el cáncer de mama, o es relativo? Bueno, ya explicaste claramente que en el caso del cáncer de mama puede ser genético, en el caso del otro ya es por transmisión. Ojo, hay chicas que han hecho cáncer de mama sin tener ningún tipo de antecedentes. Eso también es posible. Sí, sí. Es decir, acá tenemos, fíjate vos que existe una relación directa entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar. Claro. Y yo conozco gente que tiene cáncer de pulmón y jamás tocó un cigarrillo. Lógico. Es decir, no hace cáncer el que quiere, sino el que puede, porque nadie quiere tener un cáncer. Claro. Entonces, es una palabra dura, cáncer, porque proviene del latín, que significa carne fea. La verdad que, pero es la palabra que manejamos, y que muchas veces nosotros, cuando estamos frente al paciente, así como yo estoy frente a vos ahora, muchas veces la paciente, primero que debe saber qué es lo que tiene. Porque estamos hablando de pacientes, vos me decías las edades. En el cáncer de cuello uterino se puede dar a partir de los 30 años hasta 60, 70, etc. Es muy raro más cuando llegas a mayor edad. ¿Por qué?
porque la frecuencia de las relaciones sexuales ya no es lo mismo que cuando sos joven, y aparte muchas de estas mujeres con mayores de 70 años o ya han enviudado, o se separaron, o no tienen una pareja estable, o su pareja no tienen relaciones constantemente, porque acordate que lo decíamos hoy al HPV, su contagio se produce por relaciones sexuales. Si estas mujeres no tienen, lógicamente que no se va a producir. Diferente a la mujer joven, que sí tiene relaciones sexuales más seguidos, y que aparte, yo siempre digo, yo puedo poner la mano en el fuego por mi paciente, pero no por el marido de mi paciente. ¿Entendés? Entonces, es una cuestión que no es fácil de manejarla. ¿Y en el hombre Pero, genera algo el HPV? Porque si el hombre es el transmisor, no, nada, es asintomático totalmente. Puede producir algunas verrugas, algunas verruguitas o algunas manchas que se llaman leucoplasias. Bien. A nivel del glande. Las leucoplasias son unas manchitas blancas o unas verrugas en la piel del pene. Pero en realidad la mayoría de los hombres son asintomáticos, son portadores de HPV y lógicamente que de alto contagio. Bien. ¿Qué es lo que está pasando un poco con el coronavirus que nos tiene encerrados a cada uno y que tenemos que hacer una entrevista de esta manera, yo en mi casa y vos en la tuya? Claro. El coronavirus, el problema del virus es que es altamente contagioso. Y no es solamente que sea altamente contagioso, que el 90% de la población la puede tener, si está circulando, lógicamente, el virus, y la gente. Porque el virus no es que viene caminando hasta nosotros, no, nosotros vamos en busca del virus. Entonces, ¿qué pasa? El virus es altamente contagioso. Y el problema es que el virus en cierta población, esta población es vulnerable. Mayores de 60 años, pacientes HIV positivos, inmunocomprometidos, pacientes oncológicos, es decir, pacientes que están bajo tratamiento de cáncer, por ejemplo, son altamente vulnerables a la infección del coronavirus. Y son estos los que van a hacer la enfermedad grave de la neumonía por coronavirus, que el grave problema que tiene la neumonía, hoy ya lo sabemos, es que es un proceso coagulante, produce coágulos dentro del bronquio, no es la neumonía típica que estamos acostumbrados por la influenza. Entonces, por eso estamos encerrados. Pero en realidad cuando nosotros vemos el virus anterior, la influenza, el H1N1, que hoy existe vacuna del y gracias a Dios existe vacuna, el H1N1 produce por año en la República Argentina casi 20.000 muertes. Y el coronavirus tenemos 800 y pico. Y por el influenza no nos encerramos. Pero nos encerramos porque la población que se enferma por influenza son mayores de 65, puérperas, embarazadas y niños que pueden morir. Entonces a ellos se le vacuna. Pero igual las muertes se producen. O sea que es un tema muy, muy controversial, el tema del coronavirus, porque vas a escuchar un montón de opiniones diversas, ¿no? Y yo creo que muchos le ponen el condimento de su propia necesidad. Dejamos de ser objetivos para pasar a, digamos, a diferenciar de lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Sí, pero hay una realidad, Sergio. Si nosotros al principio, no tal vez hoy en Corrientes porque los números nos favorecen, pero si al principio no nos quedábamos en casa, claro, en las 3 primeras semanas en donde apareció el virus, aparecieron los contagios, vino gente del extranjero a Corrientes con la infección, esto hubiese sido una catástrofe. Es decir, lo que hoy está viviendo nuestros hermanos chaqueños, esto no se dio en Corrientes porque de entrada tomaron, yo me acuerdo el primer domingo antes de que se decrete la cuarentena obligatoria a nivel nacional,
que salieron fotos en las redes sociales y todo, que la policía fue a sacar a la gente de la costanera. Sí, De la costanera de Corrientes. sí, me acuerdo. Y la gente inclusive se quejaba, que decía, ¿por qué no nos dejan? Que esto. Sí, hasta hubo videos con la típica sirena de cuando hay una guerra, ¿viste? Ya hicieron memes. Sí, sí. La gente subestima. Nos están arreando, qué sé yo. Sí, sí, Pero, sí. ¿sabés qué? Lamentablemente eso tenía que ser. España vive una de las consecuencias más graves precisamente porque el 8 de marzo hay una convocatoria muy grande en Madrid Claro. que tiene que ver con el Día de la Mujer. De la mujer, claro. El Día Internacional de la Mujer. Y juntaron 100.000 personas en la Gran Vía ahí en Madrid. Y bueno, fíjate cómo termina, con qué consecuencias termina España después con la cantidad de muertos y la cantidad de infectados. Todavía se le está muriendo gente por COVID. A nosotros nos interesa mucho el tema de la salud. Por eso yo en mi programa de radio, que tiene ya 17 años, acá atrás mío, mirá, ahí se ve, acá. Sí. Eso es el Santa Clara de Asís. Ese premio lo gané en el año 2007 en Buenos Aires, me entregaron, es un premio que entrega la Liga de Madres de Familia. Esa estatuilla, que está ahí, te estoy señalando con el dedo, desde madera, está en este caso bendecida por Jorge Bergoglio cuando era todavía en el 2007 obispo de la ciudad de Buenos Aires. Todavía no llegaba a ser papa. Compartí ese premio, es decir, ese día se le entregó a Sergio Elguezábal de TN Ecología, a la revista Genios, a Juan Carlos Mesa, a Mariano Grondona. Es decir, es un premio que, mirá, te cuento más. Yo trabajo en una radio que es Radio Sudamericana en Corrientes hace 17 años. Y su mentor, el creador de Radio Sudamericana, que es el periodista Natalio Aide, que ha recorrido el mundo haciendo notas en guerra, etc. Estuvo en Medio Oriente cubriendo la guerra allí, estuvo en Haití cubriendo la rebeldía en donde hay cascos azules hoy en Haití, claro, de Naciones Unidas. La pobreza extrema, ¿no? Claro. Entonces, Natalio, ya fallecido, ¿no? Hace un par de años, Natalio me enseñó mucho de este medio, de la radio, de la comunicación social, y hoy, gracias a Dios, fíjate vos que Natalio nunca pudo ganar Santa Clara de Asís, por ejemplo. Ganó miles de premios a nivel nacional, pero no pudo ganar Santa Clara, porque como el Santa Clara está entregado por Liga de Madres de Familia, los programas tienen que tener un mensaje hacia la familia, hacia Dios, y yo soy un ferviente católico, vengo de 13 años de colegio católico, cuando vos sabés, Sergio, que hace 40 años atrás, los colegios católicos, los profesores o maestros de los colegios eran sacerdotes. Claro, entonces no solamente nos enseñaban la matemática, la literatura o el francés, etcétera, sino que aparte también nos enseñaban el querer a Dios, el ser fervientes y buenos católicos, porque no es nada que vos seas de la boca para afuera si tus acciones no son las que corresponden. Claro. Por eso inclusive nosotros en este hobby que yo tengo, pues yo soy músico, toco la guitarra desde los 8 años, canto. Bueno, me invitaron ayer justamente, 24 de mayo, Día de la Virgen de María Auxiliadora, justamente los exalumnos del Colegio Salesiano, del cual yo también soy exalumno, me invitaron a que le haga una canción en el Día a la Virgen. Así que, tengo, así que la vamos a pasar. Yo te agradezco que me enviaste el video. Así que cuando hagamos mandé el video justamente para que la pasen y para que vean que no solamente todo es la medicina, la familia, sino que también uno tiene otros hobbies, ¿no? Como la música. Y para mí también esto es un hobby. Todo el mundo lo sabe que lo hago porque me gusta, lo hago en los tiempos que tengo de ocio y me ayuda, ¿sabes qué? Cada uno tiene
habitualmente vamos a hablar en situación de normalidad, lo que llamamos normalidad, lo que hacíamos antes de la pandemia. No sé si es tan normal, pero por lo menos nosotros sí lo consideramos. Bueno, a mí me gusta mucho el deporte, a otro le gusta la pesca, a otro le gusta la caza, a otro le gusta juntar filatelia, ¿no es cierto? Cada uno tiene su Sí, hobby. cada uno busca Entonces, su... y tampoco, vos fíjate, yo no quise presentarte tanto porque íbamos a hablar más que todo en este programa, porque te voy a invitar para el próximo. Porque, lógicamente, cuando alguien es tan culto y tiene tanto para dar, no alcanza con un solo programa y menos lo escueto que es el nuestro. Entonces... Mira, si yo hay algo que aprendí de mi padre, a mi padre le decían Cookie, fallecido también ya hace un par de años. Siempre yo cuento esto en la radio, la biblioteca de papá es más grande que la mía. Y papá no es un profesional. Papá se recibió de maestro, viste que antes vos estudiabas en la escuela secundaria y tenías la posibilidad de recibirte de maestro. Claro. Él se recibió de maestro, pero nunca ejerció la docencia. Mira. Es decir, de entrada, a los 18 años se quedó sin su padre era comerciante, y él siguió el camino del padre siendo comerciante. Es así que Cookie era muy lector. Antes no existía el internet, la computadora, todo esto que tenemos hoy, esta tecnología. Y entonces él era muy lector, y la biblioteca de él, sin ser profesional, es más amplia que la mía, siendo yo un médico. Claro. Entonces, nos enseñó el arte de la lectura. Nosotros somos de leer mucho, mucho. Yo en esta cuarentena voy por el tercer libro, ahora estoy leyendo la historia de San Lucas, que es el médico de los apóstoles, y que hay algo que la gente por ahí no sabe de Lucas, que tiene un libro escrito en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Lucas nunca lo conoció a Jesús. Mira. Quizá muchos no lo sepan eso, ¿eh? No, Lucas empieza a llevar la palabra de Dios un año después de la muerte de Jesús. Es decir, él se entera y él estudia medicina en la Facultad de Alejandría. Y sí, era médico. Y toda su lectura, si vos te pones a ver San Lucas, está relacionado con, por ejemplo, en Getsemaní, él habla cuando Jesús sangra las manos, y él cuenta de que Jesús estaba muy nervioso. Y fíjate que en los libros de medicina aparece la hematohidrosis, se llama, que es transpirar sangre cuando vos estás en un estrés excesivo. Cosa que Jesús, porque Jesús, lo que pasa es que él muere como hombre, pero sabiendo lo que le iba a pasar. Ese es el grave. Inclusive, por ejemplo, cuando viste, esto te digo, para la Semana Santa del año que viene, si tenés todavía visión litoraleña, ¡Epa! lo hacemos. Lo vamos a tener, Lo hacemos. ¿cómo que no? Bueno, entonces, es la muerte de Jesús, la muerte de Jesús como hombre vista desde el punto de vista médico. Es decir, por ejemplo, cuando el romano se viene el mal tiempo y le dice a su soldado, el centurión le dice a su soldado, culmina la muerte de Jesús, el soldado va y le pega un lanzazo en el tórax y sale agua en vez de sangre. Uno dice, pero ¿por qué agua y no sangre? Claro, lo que pasa es que fisiopatológicamente él estaba haciendo una pericarditis, él ya estaba en un desorden general orgánico, y entonces él hizo una pericarditis, una inflamación que contiene líquido, que es un líquido transparente, un líquido inflamatorio, alrededor del corazón. El pericardio es la membrana que recubre al corazón. Entonces, cuando le pega el lanzazo, le pega al pericardio, no al corazón. Entonces, primero sale agua y después sale sangre, porque él hunde la lanza y llega al corazón, produciendo la muerte de Jesucristo. En realidad, el crucificado se moría asfixiado, no se moría por un lanzazo. Ellos apuraron la muerte nada más. Pero en realidad el estar colgado de esa manera impedía que los crucificados
esto los romanos lo dominaban, puedan respirar. Entonces le costaba mucho la respiración. Y morían. Por eso, las 7 palabras claves de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perfecto. Qué bárbaro. Bueno, vos fijate, por eso te decía antes que me volqué más a hablar sobre tu especialidad, la ginecología, porque bueno, sabía que tenías un montón de cosas para dar, pero prefiero que tengamos otra oportunidad, otro programa, porque es muy Sí, cuando nutritivo, quiera. es demasiado nutritivo y demasiado poco el tiempo como para poder volcarle a la gente. Y yo quiero, como dice el claim, o cómo es la idea del programa, que es irradiar el sentimiento, lo que hace la gente del litoral, para que todos nos conozcan a nivel del país, porque bueno, se puede tener una vaga noción, una noción equivocada. Entonces yo voy entrevistando, lógicamente, por ahí el hecho de que ya he entrevistado ya varios médicos, trato de hacerlo de distintas especialidades. ¿Por qué? Porque además de conocer cómo trabaja el médico en la zona, también se nutren de todo el conocimiento. Hay mucha gente que a raíz de estos programas, y te digo porque me escriben, esto va en diferido, por supuesto, esto se graba, pero después yo recibo en mi WhatsApp muchos comentarios o pedidos, entonces te dicen, fue muy interesante esto, por ahí me gustaría que se aborde con más profundidad. Bueno, uno tiene que ir decantando, uno tiene que ir filtrando las cosas, tomándolas por supuesto muy en cuenta, porque nosotros nos nutrimos, nos vivimos de esto, de la gente me refiero, no digo del rating, porque acá no se trata de rating ni mucho menos, pero sí de que la gente te vea, porque si no pierde, por supuesto, relevancia tu programa. Una vez me preguntaron por qué yo tenía el programa de radio. Entonces les dije que en realidad siempre fue algo que me gustó, como vos me decías hoy al principio, es un hobby. A mí me reemplazó el fútbol, por ejemplo. Bueno, y entonces, aparte de gustarme, me di cuenta que era una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad hizo por mí. Qué bueno. Yo estudié en una facultad gratuita, es decir, a diferencia de otros países en donde tengo que pagar para formarme, yo no pagué para formarme. Soy médico en una facultad que no me cobraba aranceles, y eso era, y es a través de los impuestos de la gente, que la gente paga impuestos para que se mantenga una universidad, entre tantas cosas, ¿no? Claro, claro. Pero entonces era mi forma de agradecer y devolverle a la sociedad lo que la sociedad había hecho por mí a través de un programa de radio diario, de lunes a viernes, de 16 a 17, en Radio Sudamericana 100.5 aquí en la ciudad de Corrientes. Entonces, de esa manera devolvemos esto que vos decís, que lo que nos interesa es la gente, y nos interesa que se informe, así como nosotros, y más en el tema salud, que es complicado. Vos habrás visto estos días que estamos de pandemia, en cuarentena, diversos programas en donde vos mismo dijiste, hay a favor, hay en contra, hay gente que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Entonces, la cuestión es que quedándonos en casa a los correntinos nos fue favorable. Claro. Las provincias que no se quedaron en casa hoy viven las consecuencias. Llámese Chaco, llámese Buenos Aires. Buenos Aires es terrible. Pero se sabía que en Buenos Aires vos no le podés dejar a la gente porque hay mucha informalidad en el trabajo, tienen que ir a buscar el pan de cada día. Entonces era muy difícil en una ciudad tan grande. Y en lugares pequeños, mucha conglomeración de gente. ¿Cómo le pedís a alguien que vive así nada que no salga? Lo mismo, está en su casa y no puede. Sí, lo que pasa en los barrios, en estos barrios populares, ¿no? Como el barrio 31 en Buenos Aires. Claro. Es decir, es mucha gente en poco espacio. En poco espacio. Claro. Entonces, y en donde inclusive ellos no se cuidaban.
Claro. porque salían a pelotear ahí en la calle. Claro. Y Sí, eso mucha que gente hoy, subestimó, culta o menos culta, pudiente o no pudiente, porque este fue el virus de todos, ¿no? No fue el virus de una determinada clase social, no le no, pidió no, no. documentos, no le pidió historia clínica, nada. Fíjate que Avanzó. Donald Trump o Jair Bolsonaro en Brasil, que dijeron esto es una gripecita, esto no va a pasar nada. No sé los últimos números de Estados Unidos, pero estaba cerca de los 100.000 muertos, Claro, es una locura. más que la guerra de Vietnam. Sí, sí. Entonces, yo me pregunto, la familia de estos muertos, pierden un ser querido, una madre, un padre, un hijo. Es complicado, ¿me entendés? Es decir, nosotros porque estamos hablando de 800 y pico de muertos en la República Argentina, pero 100.000 muertos en 2 meses es una barbaridad. Que se te mueran 1.000 personas por día por una enfermedad, como está sucediendo en Brasil, es terrible. Ojo, no es que no se mueran en la Argentina por otra causa. Yo siempre comparo lo que vivimos nosotros en Corrientes con el tema de los siniestros viales, mal llamados accidentes. Todos los lunes a la mañana hay un programa en Sudamericana que manda un móvil al hospital escuela para que le dé las cifras de los ingresos del fin de semana. Estamos en promedio entre 20 y 25 ingresos entre sábado y domingo, de los cuales el 80% son motociclistas, y de los cuales, de esos motociclistas, se mueren, mirá, te digo, porque mi hija está en terapia intensiva del hospital escuela, por traumatismo de cráneo, porque llevan en el codo el casco en vez de ponérselo en la cabeza. Por traumatismo de cráneo mueren 3 o 4 de esos 25 que entran. Más aquellos que quedan con Bueno, discapacidad eso te después. iba a decir, ¿y cómo quedan algunos que quedan vivos? Ese es el problema. Lo que ocurre es que son cosas distintas. O sea, lamentablemente ahí no podés hacer una cuarentena para que la gente no salga en Claro, moto. no, Ese es el no tema. podés. Ahora, tiene que entender la gente que sumarle muertes a las habituales, porque si hay un problema, creo, Horacio, a ver si coincidís conmigo en el ser humano, que es la falta de lograr el equilibrio. Siempre estamos en los extremos, y por eso por ahí se criticó tanto las medidas que tomó este gobierno, y sin embargo, tenemos que ser conscientes de que está bien. ¿Por qué? Porque si las medidas son suaves, son débiles, el ser humano no tiene respeto. Se acuesta, vos fíjate cuántos casos Sí, hubo sí, sí, de sí. gente que iba en el baúl del auto para ir a ver al novio, Sí, el sí, otro que o se que se disfrazaba de juntaron para jugar al monja. fútbol. Se juntaron Exactamente. para jugar al fútbol. Entonces, si no nos ponemos en estricto, lamentablemente hay un dicho que siempre se dice, para la redundancia, ¿no? Y que es real, somos hijos del rigor, somos hijos del Sí, rigor. sin lugar a Si dudas, no yo hay estoy una muy de acuerdo. rigurosidad, no respetamos. ¿Por qué? Porque justamente no encontramos el equilibrio. Porque, vamos a ser sinceros, es una opinión personal. Si por ahí tuviéramos la educación, pero hablo a nivel mundial, porque no, vos viste, también hubo actos de mala educación en Europa, en Estados Sí, en Unidos, todos lados. por subestimación, por lo que vos le quieras llamar, pero bueno, lo ha habido. Entonces quiere decir que el ser humano cada vez está peor. Ya no responde a una cultura, aunque tengan algunos aspectos superiores a la del sudamericano. Pero igualmente es irrespetuoso. Entonces, ¿qué ocurre? No busca el equilibrio y decir, bueno, nos cuidamos con la mascarilla, el cubreboca, como quieras llamarle, mantenemos la distancia social, no hago determinadas cosas, ¿para qué salir? Lo que es evitable. No. Si no te ponen un coto, no te ponen un límite, no lo haces. Y ese límite No, tiene no, que no. estar a la vez cuidado, porque estamos No, esperando a ver si se distrae para... aparte, y en esto va a coincidir conmigo también, existen las normas, existen las leyes. Nosotros cuando vamos a otro país, cumplimos las normas del país. Yo el año pasado, hace un año exactamente, estuve recorriendo Marruecos, que era un sueño que teníamos con Clara de conocer esta tierra mágica, magnífica, es un viaje a la historia, a la cultura. Bisabuela nacional Y, de Marruecos. y Marruecos, por ejemplo, hay lugares que la mujer no puede ingresar de bermuda o de chorcito o con los hombros descubiertos. Y entonces, y Clara se cubría los hombros.
Es decir, respetando la costumbre que ellos mismos te imponen. Claro. Y nosotros también tenemos reglas sociales, tenemos normas. Esas normas, por ejemplo, es si andás en moto tenés que ponerte el casco en la cabeza. Esa es una norma. Inclusive hay provincias que han determinado que no te cargan nafta si no tenés el casco puesto. Es decir, esto que vos decís, hijos del rigor. Entonces, lamentablemente nosotros tenemos normas, tenemos reglas, pero es muy argento no cumplirlas. Totalmente. Totalmente. Muy argento. Es así. Tan argento es, tan argentino es, que nuestra justicia libera presos que tienen un alto compromiso, que tienen un alto delito, salieron y volvieron a cometer delito. Y sí. Sí, porque quedó en la Constitución las cárceles deberán ser sanas y limpias para que el reo pueda... Mirá, hay un libro que les recomiendo que se llama Los Espartanos, que es un tipo en Buenos Aires que se le ocurrió llevar educación a través de un deporte a las cárceles de Buenos Aires. Esto se replicó en varias provincias del país, inclusive en Tucumán, en Córdoba, en Rosario. Hay espartanos en toda la República Argentina. Y hoy hay muchos espartanos trabajando en bancos. Ojo, ellos estuvieron presos por ladrones, algunos. Y hoy esos espartanos están trabajando inclusive en bancos de la República Argentina. El deporte era el rugby, lo que llevó a los espartanos a hacer, a través del deporte del rugby, llevarle una educación a ellos, que hagan algo aparte de jugar al rugby, y que hagan algo productivo. Es como aquellos que hacen artes marciales. El arte marcial no es solamente el judo, o el karate, o cualquiera de estos, el taekwondo, sino aparte tienen que leer una cultura para adaptarse al deporte. El rugby es algo así, tiene sus normas, sus reglas, tiene su respeto, es el único deporte que tiene tercer tiempo, con el contrario. Entonces, y fíjate que paradójicamente hay contacto, hay golpe, hay choque, hay fuerza, debería ser todo lo contrario, y sin embargo lo que vos decís. Sí, es el único deporte, ni siquiera en el tenis. Ojo, son amigos, esa cara de Federer, Nadal, cuando están jugando frente a frente una final, y vos decís, estos se odian. No, están en competencia, están jugando una final de un gran slam. Entonces, pero fuera del contexto de una cancha de tenis, son íntimos amigos. Íntimos amigos. Las familias son íntimas amigas, tanto de Nadal como la de Federer. Entonces, esas cosas, esos valores que uno aprende, por ahí nosotros no los cumplimos en nuestro propio país. Vamos a Brasil y te dicen 40 kilómetros por hora y andamos a 40 kilómetros por hora. Claro. Y acá en la Argentina te dice 40 el cartel y vos pasás 100. Entonces, cuando a vos te llega la multa, vos te enojás. Pero cometiste un delito, cometiste una falta, pasaste una regla por arriba. Y eso es lo que pasa. Mira, yo siempre digo, y volviendo a la ginecología, que el mejor anticonceptivo que hay, y mira que tu laboratorio tiene anticonceptivo, pero el mejor anticonceptivo que hay es la educación. No hay vuelta de hoja. Si nosotros educamos sexualmente a nuestros niños, vamos a tener menos abusos sexuales, vamos a tener una población educada con tal fin de que cuando ellos lleguen a la pubertad y comiencen con sus relaciones sexuales, no queden embarazadas, que el cuidado sea de ambos, de hombre y mujer, que no solamente digamos, la mujer nomás se tiene que cuidar, es responsabilidad de ella. No. Nosotros en Corrientes vemos muchas chicas jóvenes, 14, 15, 13 años, que hoy son madres solteras,
porque el hombre no se toma y no se hace cargo. Acá en la provincia de Corrientes hace unos años se hizo una ley que se llamaba Ley Cleto. Ley Cleto era un personaje del interior de la provincia que tenía 8 mujeres y de las cuales tuvo 40 hijos. Por eso se llamaba Ley Cleto, que era la ligadura tubaria y la vasectomía en el hombre, en forma totalmente gratuita a nivel de los hospitales, y que se podía hacer por la ley que esta te habilita. Nosotros hicimos un trabajo que presentamos a Senado y diputados de la provincia en aquel entonces, en el cual países, porque la excusa que ellos ponían era que iba a disminuir la morbimortalidad materna. Y esto no era así. Estaba comprobado que países que tenían habilitados con ley la vasectomía y la ligadura tubaria, no habían bajado la morbimortalidad. Y Mendoza, la provincia de Mendoza, ya tenía la ley hecha y tampoco, al contrario, había aumentado en un dígito la morbimortalidad materna con ley incluida. Entonces, no hacía falta una ley, a eso es lo que voy, no que no se haga la ligadura. La educación. Hacía falta una ley y que la mujer se dé cuenta de qué es lo que está haciendo y sepa, y eso es a través de la educación, porque después venían las mujeres, y hasta ahora vienen, doctor, quiero tener un hijo, pero me ligué la trompa hace 4 años. ¿Qué pasó? Se separó el marido, ahora tiene un nuevo marido, ese marido no tiene hijo y quiere tener un hijo con ella. Es un ejemplo, ¿eh? Sí, terrible. Y Cleto, encima, lo peor de todo, es que echa la ley al año de la ley ya autorizada en Corrientes, Cleto volvió a dejar embarazada a su mujer. Es decir, nadie fue capaz de ir a buscarle a Cleto, traerle y hacerle la vasectomía. Es decir, fíjate vos, la educación es fundamental. Espera, me están pidiendo acá me están pidiendo el teléfono de Cleto. Ay, chica, paren, chica, tranquila. Cleto, un hombre grande ya. Sí, sin lugar a duda que es grande. Pero a eso va del tema de la educación. Lamentablemente se hace una ley en la República Argentina de educación sexual integral que se dé en las escuelas y no se cumple la ley. Es decir, hoy hay escuelas, instituciones educativas en la República Argentina en donde no se da educación sexual. Hay que dar educación sexual, hay que dar educación vial, porque no sabemos manejar. En Corrientes no se respeta al peatón. En Buenos Aires, en Rosario, vos que sos rosarino, sabés perfectamente que en Rosario vos pisás la senda peatonal como en Buenos Aires y te respetan, frenan. Acá te pasan por arriba y te tocan bocina y encima capaz te retan. Es decir, no hay respeto por el peatón. Entonces hay que hacer educación vial, hay que hacer educación sexual. No es cuestión de agarrar una anticonceptiva, tomar esto. No. Hay que educarlos. Porque está bien, el anticonceptivo me va a impedir el embarazo. Pero si es una chica joven que me está cambiando de parejas, conviene que aparte del anticonceptivo, use preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, que es un gran capítulo. Que la pastillita no me va a evitar tener yo HPV, como decíamos hoy, sífilis, blenorragia. El otro día cuando yo hablé de sífilis en la radio, me llamó una señora y me dijo, doctor, no existe más la sífilis. La sífilis existe, la tenemos hoy, se contagian. La ventaja que tiene es que una vez detectada, tiene tratamiento. Esa es la ventaja. Nosotros cuando estuvimos en el Museo del Cairo, en Egipto, vimos las momias que tienen lesiones sifilíticas. Y que fíjate vos que desde a millones de años atrás
Las momias egipcias ya tenían lesiones de sífilis. Al Capone se muere en Estados Unidos en la cárcel por una sífilis terciaria. Es decir, la enfermedad de transmisión sexual siguen estando presentes. Esto que hoy yo te decía, el treponema pallidum, germen responsable de la sífilis, hoy está, y seguimos tratando, y seguimos haciendo tratamiento. Y vos decís, ¿cómo en el siglo XXI podemos tener sífilis? Sí, tenemos. Pero ¿sabe por qué? Porque no se cuidan, porque no saben que se tienen que cuidar. Porque si supieran, es lo que hablábamos recién, vos decías, somos hijos del rigor, nos encerraron y los números nos favorecen. Perfecto. Corrientes no fue en busca del virus, Corrientes se quedó en su casa. Entonces, hoy hace 13 días que no hay un positivo en Corrientes. Según los científicos, dice que después de 10 días podés dar como terminada la circulación viral. Yo no creo tan así, porque el problema no es Corrientes capital. El problema es Resistencia. Y tenemos un puente que en 15 minutos nos permite estar en 20 minutos entre el centro de Corrientes y el centro de Resistencia. Entonces, si nosotros consideramos que Corrientes está libre de virus, se supone que va a habilitar la actividad en Corrientes. Vos sabés perfectamente, Sergio, que la cantidad de chaqueños que se cruzan hacen esos 20 minutos para comer en Corrientes, cenar en Corrientes, pasear por nuestra costanera, venir a nuestras playas. Es decir, no podemos habilitar todo. A eso es lo que voy. Yo tengo amigos chaqueños, Yo también muchos. No, muchos. Entonces, tengo muchos amigos. Si escuchan una música, mi mujer que está acá. Eso te iba a decir, muchos amigos, muchos músicos. Sí, muchos músicos. Es una familia. No, tengo amigos músicos, realmente. Ustedes son una familia encantadora de todo punto, porque como te digo, aparte yo, volviendo a otro tema, te iba a decir antes, te iba a redondear, que uno es padre, es hijo, es amigo, compañero de trabajo, tenemos distintas facetas. ¿Y por qué nos tiene que gustar? Nosotros no nacimos para una sola cosa. Por eso me encanta lo tuyo, particularmente, porque vos sos médico, pero puedo hablar con vos de un montón de otras cosas. Ya te digo, yo soy visitador médico, pero me encanta también otras cosas. Tengo mi vida social. A mí también me gusta compartir un asado, porque a veces miramos en televisión y vemos a una persona de traje o de camisa, o como esté vestido, y creemos que solamente nació y vivió y está haciendo únicamente eso. No tiene una familia detrás, no vuelve a la casa, no come, no lleva a su hijo al colegio. No es tan así. Entonces, por eso es lindo desarrollar un montón de cosas si se puede. Dedicarse específicamente o, digamos, mayormente a lo que nos da de comer, a lo que nos gusta primordialmente, pero así como vos, como médico, podés tener una especialidad y podés tener una especialidad secundaria, cualquiera de nosotros que no lo somos podemos tener una actividad primaria, que es la que desarrollamos con habitualidad y, como dije, la que nos da de comer, la que, bueno, nos nutre mayormente, y tenemos otras que son otras actividades que ayudan como cable a tierra, como esparcimiento, como ser social que somos, ¿no es cierto? Mira, vos sabés perfectamente, nosotros estamos también ligados al carnaval, por ejemplo. Y a mí, gente me preguntaba qué es lo que le gusta. Porque tenés que ir 10 noches. Sí. Y volver a la madrugada, inclusive volver al otro día. Porque yo he vuelto a las 10 de la mañana del Corsódromo, porque nos cuesta salir, tenemos que esperar que salga el público, cuando Araverá entraba último. Entonces, estamos muy relacionados con el carnaval. Y la gente te decía, ¿qué es lo que te gusta? Y justamente eso es lo que me gusta. Eso, el irme al Corsódromo, el estar ahí en el Corsódromo. Ahora enseguida lo entrevistamos a ese que está ladrando. Sí, ese H. ¿Cómo se llama ese? H. No, porque ponerle Horacio era mudo muy... no es. Pero el H muda y ese habla. Sí, no, este habla, es un personaje. Bueno, entonces, hablando de lo que estás comentando, a Clarita la vamos a entrevistar porque yo prometí, mira, dos cosas.
primero hablé también en ese primer programa donde hice monólogo, de este tema, de que la gente se maravilla, vuelve de otros países enamorada del criterio, de la educación, de la forma de vida, pero cuando viene acá no la aplica para nada. Echamos la Para culpa nada. al animalito que hace su necesidad en la vereda, en el palier de un departamento, pero el perrito no tiene la culpa, vos tenés que ir y limpiar, querido. Eso es lo que Sí, hace en sin otro lugar a lado, dudas. lo vemos, volvemos maravillados, pero acá no lo aplicamos. Y lo otro que dije es que hay dos vertientes fundamentales, la sangre de un color y de otra, que cruza las venas del correntino primordialmente, que es el chamamé y el carnaval. Un carnaval, Horacio, ¿no es un River Boca? Hablando de la Sí, vereda Zapucay. sí, sí. Sí, Bueno, ya le vamos a preguntar a Clarita, yo tengo muchos no te amigos, coma el programa con esto no, porque ya sé, pero vamos tengo a hablar muchos con Clarita. amigos en Zapucay, en Copacabana, y en ese mes de carnaval, ojo, seguimos siendo amigos, nos saludamos, No, todo, pero por supuesto. pero estamos en la competencia, Exacto, ¿viste? Es decir, cuando entramos a la cancha, entramos a ganar. claro. Y es una No, no. pasión, ¿no? Y es una pasión. Termina siendo una pasión. Es decir, yo tengo la remera Araverá, te compras el mate, el termo, la campera, lo que salga. Así como lo haces con River, con Boca, lo terminás haciendo también con la comparsa. Si yo dije eso, Y, que es comparable. La es decir, pasión, el correntino es muy particular, Sergio. El correntino es un gaucho que está al servicio siempre, pero está callado. No es un tipo que sea caracterizado por hablar mucho. Y si tiene que decirte algo, te lo va a decir cantando a través de un chamamé. qué bueno. Sin lugar a dudas. Si tiene que gritarte, te va a pegar un zapucay. Cuando vos le preguntás a los chamameceros, Pocho Roch era un tipo que estudiaba mucho, el padre Juliancini, estudian mucho las raíces del chamamé, el origen, el chamamé en sí. Esta gente te dice que cuando el zapucay vos le escuchás, el correntino se da cuenta si es zapucay de bronca, de tristeza, de llanto, de alegría, de fiesta. Y vos me dirás, pero si el grito es el mismo. No, es en la forma que el corazón te hace gritar. Entonces, el correntino es muy pasional. Por eso nosotros decimos que vivimos en un país diferente a la República Argentina. Por eso dice Corrientes es todo un país. Hay miles de dichos. Si Argentina entra en guerra, Corrientes te ayudará. Y así fue. Nuestros héroes de Malvinas, muchos correntinos. Sin lugar a dudas, Corrientes es muy particular. Tiene su Virgen, Itatí, tiene su Estero de Liberá, tiene su Parque Nacional en Burcuyá, tiene un idioma propio, el guaraní, está limitado por ríos, es decir, está separado de Brasil, de Uruguay, de Argentina por ríos, el Paraná, Paraguay, Mocoretá y Guayquiraró. Es decir, no podés no entender a un correntino cuando vos hablas de chamamé y carnaval. Porque está dentro nuestro. En el ADN. Es el ADN. Aunque haya correntinos que no estén ligados al chamamé, y como vos lo decías hoy, cada uno se pega a lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta el fútbol, me gusta mucho el deporte. Entonces, lógicamente que lo miro, que lo veo, yo también extraño, hoy tengo que mirar en los programas de deporte lo viejo. Claro, recuerdo. Es decir, están pasando lo viejo, aunque los hinchas de Boca le duela, yo soy de River. No se notó, no se notó. Van a querer que vos sé que Horacio. Alejandro de Sergio también es de River. No le pregunté a Gustavo Gómez, porque Gustavo Gómez me parece que de fútbol
revista para ti. Tiene menos fútbol que la revista. Pero, Y bueno, viste, pero pero no, fíjate pero vos, está bárbaro. No, pero está, pero fíjate vos, un psiquiatra que tendrá otro hobby, claro. no lo conozco mucho a Gustavo, pero, pero aquellos que sí nos gusta, es según el gusto de cada uno, ¿viste? Claro. Yo entiendo perfectamente que hay gente que no le gusta el rugby. A mí, por ejemplo, el boxeo no me gusta. Claro. Es decir, no me gusta dos tipos pegándose, sinceramente te digo. Sí, Prefiero ver, la verdad que yo he visto peleas porque eran muy grosas, muy importantes, sí, pero a o la tenía vez, mucho pero marketing, yo claro, también. exacto, pero de curioso, la verdad que comparto eso. Yo le vi a No Mike es, no Tyson es, morderle, me, yo le me, vi a me- Mike Tyson morderle en vivo la oreja al otro. claro, yo también, sí, 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 Bueno, ¿por qué? Porque tienen mucho marketing. claro. Pero en realidad no me Show. gusta el No, a boxeo mí como tampoco, deporte. es verdad. No lo veo como deporte, me lleva a los circos de Roma, casualmente, donde se maquean. Claro, y Es sí, medio parecido, es medio rústico, pero lamentablemente, bueno, respetable también. Lo que yo me quedo pensando, Horacio, cuando los escucho a ustedes, me mata de gusto, tanto conocimiento, tanta variedad, porque la verdad que me mataste de gusto hoy, porque no te centraste solamente y fuiste llevando vos el programa, cómo se nota que tenés conocimiento y cómo se nota que estás acostumbrado. Me paseaste por todo, me paseaste por el carnaval, por tu especialidad, por la pandemia, por el deporte, si bueno, por querés la traigo la guitarra y cultura, hago un chamamé también, también. por la cultura, Ah, la exactamente. dejamos para la próxima. Claro, no, vamos a dejar algo, que la gente quede esperando que vuelva Horacio Costa. La verdad, encantador, encantador, y espero que la gente también, como a mí, porque yo disfruto de cada programa. Y te decía, ¿sabes qué me quedo pensando? Que siempre detrás de algo negativo hay algo positivo. Esto de que miremos el vaso medio, sigo medio lleno, tiene razón, es verdad, es verdad. Entonces yo digo, ¿cómo de última, bueno, esta modalidad de Zoom, que ha reemplazado un poco, entre comillas, el estar, el compartir, ¿no es cierto? Que no se cambia, ¿no? Por supuesto, el presencial es diferente. Pero digo, Sí, ¿cómo por lo menos me acercó a mucha gente como ustedes, de distintos rubros? Pero bueno, a mí me mata de gusto, imagínate, entrevistar a un médico, mira, porque es Sergio, más, para que la gente se entere y se dé cuenta. Yo a Sergio lo conozco hace 30 años, cuando él entraba con su valijita al Hospital Vidal a querer darnos su anticonceptivo de su laboratorio. De ahí hicimos una gran amistad con Sergio, que a través de los años él siguió llevando la valijita. Esta vez en vez del hospital entraba al centro médico y me dejaba sus muestras médicas del laboratorio. Hasta que un día, esto de las carreras, él tuvo un ascenso y lógicamente dejó llevar la valija con muestras médicas, hoy lleva la valija con papeles, pero nunca dejó de ser un gran amigo. gracias. Tanto más que yo creo, Sergio, que desde el año pasado no teníamos una charla tan larga, así entre los dos. Eso es verdad. Tal vez hasta nos debíamos un café. Es decir, tuvo que venir el coronavirus para ponernos uno frente al otro, con miles de gente atrás, ¿no? Que va a estar mirando el programa seguramente, pero nos volvió a juntar esta pandemia. Y esto es lo que vos decías de lo bueno que tiene, aunque sea en la lejanía de hacerlo a través de este sistema que hoy tenemos la posibilidad, pero la verdad que es como decís, tiene algo bueno, porque desde el año pasado que no hablábamos, que creo que fue la última vez antes del Congreso de Soquiva en Buenos Aires, Exacto. después no hablamos más, fíjate vos cómo la posibilidad que nos da hoy Y otra esta cosa, situación. la base sólida de la amistad genera esto, que yo pueda no verte durante un tiempo, pero cuando marco un número y digo, hola Horacio, pues ¿cómo estás, Sergio? Y parece que hiciera 10 minutos que estuvimos conversando Sí, o habiendo la amistad. es Gracias a real. Dios, y eso es lo que yo valoro de todo esto, ¿viste? Al margen de cualquier otra cosa. Esa es la importancia, pero también lo hacen mucho las personas. Y yo siempre quise ser tu amigo por un montón de cosas. Yo creo que
como en la vida, vos no sos exitoso porque haya hecho una acción, ni tampoco fracasaste porque no hiciste una acción. Es un conjunto de cosas. Entre ellos está la identificación también, ¿no? Que hace que vos digas, yo quiero como amigo, porque cuando me junto puedo hablar de un montón de cosas. No me va a pasar el trapo de lo que conoce a nivel de, bueno, electrónica, medicina, abogacía, ¿no es cierto?, literatura, lo que quiera. Yo con vos puedo hablar de millones de cosas distintas, aunque solamente vos en lo tuyo y yo en lo mío somos más idóneos, pero por lo menos tenemos esa posibilidad de hablar de cualquier cosa. Y eso es lo lindo. Yo siempre le dije a mi hijo, mira hijo, prefiero que seas 8 en todo y no 10 en una sola cosa. No sé si lo compartís, pero porque prefiero que sea una persona que ante la sociedad pueda dialogar con cualquiera y no por eso tenga que ser el más sobresaliente. A lo mejor, de última, que sea muy sobresaliente en su especialidad. Él eligió periodismo. No necesariamente ser abanderado, no hace falta. Exacto, con ser bueno. Después, si querés ser muy bueno, como vos lo has hecho en tu especialidad, me parece bárbaro. Pero no seas 4 menos 2 en otras cosas. Porque la vida está llena de todo esto. De poder hablar de política, de deporte, de experiencias y de cosas así. Si vas a hablar siempre lo mismo, hasta vos te vas a aburrir. Así que bueno, Horacio, tenemos que cerrar. Ha sido un placer inmenso, inmenso. Yo creo que la audiencia tiene que estar hiper satisfecha porque, perdón, esto es el cambio de clima, ¿no? Yo creo que con palabras que llegan fácil al conocimiento, al entendimiento de pacientes, de gente que padezca determinadas patologías, especialmente de la parte ginecológica, pero también no dejamos afuera al hombre, o sea que este programa no crean que fue para la mujer, porque él habló de muchas cosas que al hombre también le competen y que tiene que estar involucrado, como dijo, el cuidado anticonceptivo que también debe realizar el hombre. Se ve que lo estoy aburriendo al amigo H, porque me está ladrando. Bueno, ya le dejo hablar a tu papá. Lo que pasa es que tocaron el portero y él generalmente baja con alguien que va a abrir la puerta de abajo, ¿entendés? Entonces, claro. Es su salida, entonces se enloquece por salir. Claro, como todos hoy, ¿viste? Hoy medio que estamos todos enloquecidos por salir, ¿viste? Exactamente. Bueno, te decía, Horacio, muchísimas gracias. Así que no gracias a vos, Sergio. La verdad que pasó un momento muy agradable y sí que espero que se vuelva a repetir para tratar otros temas de ginecología y hablar de otras cosas también. Dalo por hecho, mirá, te tengo para la ginecología, a tu señora para el carnaval, vuelvo con vos y tenemos el tema del chamamé, y que vos sabés. Yo lo que voy a hacer para que la gente ya vaya saboreando lo que va a haber en un próximo programa contigo, le voy a pedir a mi productor, el señor Eduardo Piedrabuena, que edite lo que me enviaste fresquito. Lo deben tener muy pocos, así que yo te agradezco y lo valoro mucho. Lo que cantaste ayer en María Auxiliadora, ¿sí? Bueno, gracias. Me da ese permiso, ¿no? Sí, lo podés usar tranquilamente. Bueno, agradecido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Sergio, un abrazo enorme y gracias por la invitación. Cariño a toda tu familia. Bueno, gente linda de Visión Litoraleña, hasta acá llegamos. Espero que, discúlpenme la soberbia, pero estoy seguro que esto fue Feliz Día de la Patria, ¿no? Completito. 25 de mayo con esta eminencia que no solo demostró que conoce de lo suyo, sino que nos paseó por el sentimiento de Corrientes, por características del pueblo. La pucha, la verdad que me quedé corto cuando pensé que iba a hablar con un profesional. Hablo con un genio, no sé cómo decirlo. La verdad que me quedo corto con los calificativos, Horacio. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de haber hecho este programa con vos y, por supuesto, dalo por hecho que se va a repetir. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos.